a esta actividad que consiste en el lanzamiento del diagnóstico de organizaciones sociales y también al manual legal de organizaciones comunitarias. Esta actividad está organizada por Fundación Pro Bono y también por Fundación Trascender. Mi nombre es Paulina Corral, yo estoy a cargo del área de vinculación con el medio en Fundación Pro Bono y quería contarles un poquito de nuestra organización, que por recordarles, más bien yo ya nos conocen. Nosotros llevamos más de 20 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia en favor de precisamente organizaciones sociales, también en favor de personas en situación de vulnerabilidad y también en beneficio de microempresarios. ¿Ya? Y para eso tenemos tres tres líneas de trabajo. Por un lado tenemos la área de asesoría jurídica gratuita. Si alguno de ustedes, alguna de sus organizaciones necesita actualizar su directorio o tiene problemas con sus estatutos o incluso crear un manual de compliance, escriturar contratos de trabajo, registrar la marca, cualquier necesidad legal que ustedes tengan, pueden contar con nosotros. También tenemos otra línea de trabajo que dice relación con la educación legal. En esta área, abogados pro bono lo que hacen son charlas, capacitaciones, talleres, hasta Instagram Lives hemos hecho sobre alguna temática legal, porque la idea es poder acercar el derecho, que muchas veces los abogados son buenos para hablar en un lenguaje distinto, por acercarlo a la comunidad. Y por último también tenemos un área que es incidencia en políticas públicas. Muchas organizaciones sociales nos tocan la puerta porque ya necesitan de frente incidir en la tramitación de un proyecto de ley, y cuando les dicen, bueno, trabajan en la propuesta de norma, ahí quedan. Entonces, también nosotros les podemos ayudar con un abogado en esas materias. Por su lado, estamos aquí también con Fundación Trascender. Fundación Trascender también es una organización sin fines de lucro y lleva desde el año 2001 trabajando por una sociedad más igualitaria, participativa, solidaria e inclusiva, como a través del fortalecimiento y profesionalización de organizaciones sociales. Y que estas obviamente trabajen por la superación de la pobreza y el desarrollo comunitario. ¿Cómo colaboran con las organizaciones sociales? Bueno, Trascender fomenta el voluntariado profesional como una forma de contribuir a la superación de la pobreza multidimensional, desde la entrega de capital humano hasta también el capital intelectual. Así que hoy día también nos vienen a compartir un inédito modelo de medición de fortalecimiento para todas las organizaciones que ustedes hoy día representan. Y como dato también me dijeron que tenía que comentarles que este 7 de octubre, sábado, Fundación Trascender va a impulsar una escuela que se llama Mi Expresión en el Liderazgo Femenino. Esto está impulsado por Fundación Trascender, Lideresas Sociales y también por la Universidad Autónoma, y está dirigida a todas las representantes de organizaciones comunitarias, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que busquen fortalecer sus liderazgos. Las inscripciones las pueden encontrar a través de la página web, que es www.trascender.cl. Comentarles que esta actividad va a quedar guardada en nuestras redes sociales para que ustedes la vean cuantas veces quieran y la puedan compartir también con las personas que ustedes deseen. Eso, ahora les voy a dejar con Carolina Contreras y con Vicente Guilach, ambos directores ejecutivos de Fundación Pro Bono y Fundación Trascender, respectivamente, para que nos dirijan un par de palabras. Gracias, Pauli. Es súper corto. La idea de hacer este trabajo colaborativo y este espacio, quiero que sepan que esto es un espacio protegido. Aquí voy. Hagan todas las preguntas que consideren pertinentes, ¿ya? Aquí no estamos para juzgar a nadie, estamos para ayudarnos y de pronto las vivencias ayudan mucho en eso. Entonces la invitación es que puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, todas sugerencias sobre cómo estamos llevando a cabo este formato. Son bienvenidas, así que les agradezco su asistencia y no quiero yo alargarme en esto porque sé que lo van a escucharme a mí. Querido Vicente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fundación Pro Bono. Gracias a los asistentes, a las asistentes. Y como bien decía Paul recién, nosotros estamos bien felices porque desde el año 2001 que trabajamos por el fortalecimiento de la sociedad civil. Ya lo hacemos a través de asesorías, de capacitaciones, porque creemos que una sociedad civil fortalecida, más profesional, entrega mejores servicios a las comunidades con las que trabaja. Y después de 22 años, después de mucho esfuerzo, y justo en el año en que estamos envueltos en
un ambiente bastante desigual, negativo para la sociedad civil, con el caso convenios, donde estamos con crisis de confianza importantes. Creemos que es incluso más necesario avanzar hacia el fortalecimiento de las organizaciones. Y la invitación a través del diagnóstico, el autodiagnóstico y el modelo de fortalecimiento que les va a presentar Carlos un poquito más, es que las organizaciones mismas nos digan, se autodiagnostiquen, que ustedes mismos nos digan qué es lo que necesitan. Nosotros no somos dioses, necesitamos que ustedes se conozcan mejor que nadie, y ustedes nos digan a nosotros. El diagnóstico al cual los estamos invitando no es solamente para que yo te diga estas son tus falencias, sino que la invitación es a crear una ruta de trabajo y de fortalecimiento organizacional para que ustedes, organizaciones sociales, puedan entregar un mejor servicio a las comunidades que las trabajan. ¿Ya? Está súper pensado, está hecho con mucho cariño, con mucho trabajo por detrás, tiene bases muy fuertes, revisadas por muchos expertos, y creemos que es una herramienta que a ustedes les va a servir muchísimo. Así que eso nos tiene muy, muy felices, y esperamos que esto realmente sirva para fortalecer la sociedad civil, para que seamos cada día mejores organizaciones, y estas crisis de confianza también se vayan alejando, porque todos los aquí presentes probablemente sabemos que no son tan ciertas. Unas pocas fundaciones haciendo cosas malas no pueden manchar el trabajo de las miles y miles de fundaciones que hacen un buen trabajo día a día para la resolución de la pobreza en Chile. Así que, más que felices, y la idea es que y dejo con ustedes a Carla, que es la directora de Impacto Social en la Fundación, que nos va a mostrar el modelo mismo, que nos va a mostrar cómo se hace, qué significa y cuáles son las invitaciones puntuales. Gracias. Agradecida. Sí. Ahí bien, mira para allí. Ahí bien, no. Hola a todos y todas. ¿Me escuchan súper? Sí. Mi voz es muy suavecita, así que vamos a ayudarnos del micrófono para hacerlo. Bueno, como les contaba Vicente, estamos muy contentos y contentas de presentarles a INPEX-FT nuestro modelo de fortalecimiento organizacional. Les voy a contar un poquito de qué se trata, cómo pueden acceder a él, y les vamos a hacer una pequeña demostración también. Así que espero que puedan ir tomando alguna nota, donde les vamos a compartir el material, como les dijeron, desde Fundación Pro Bono. Tenemos la grabación que va a estar disponible para ustedes próximamente, así que cualquier duda, cualquier comentario, vamos a tener un espacio también para él. Esto es la pequeña agenda, desde mi parte al menos para el día de hoy. Primero vamos a hacer un leve repaso de cuáles son las organizaciones sociales en Chile y por qué para nosotros es importante fortalecerlas. Y en nosotros hablo no solamente Fundación Trascender, sino todo el ecosistema de organizaciones que fortalecen a otras, donde también está por supuesto Fundación Pro Bono. Luego, ¿qué es lo que es el modelo INDEX? ¿De qué se trata? ¿Cuál es esta ruta de fortalecimiento que mencionaba Vicente hace un momento? Y finalmente, ¿qué oportunidades tienen para ustedes, representantes de organizaciones sociales? Y también esta pequeña demostración que les comentaba, para que sepan cómo también llegar a este instrumento y cómo poder aplicarlo en sus respectivas organizaciones. ¿Qué entendemos por organizaciones sociales? Va a ser una leve nivelación de contenidos y expectativas. Si nos basamos en una metodología que ya es del 99, en términos de estado del arte, teoría, metodología, puede estar un poquito anticuada, pero sigue siendo muy pertinente, de hecho la seguimos ocupando hasta el día de hoy, que es la definición de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Hay 5 grandes criterios por los cuales nosotros podemos definir una organización social sin fines de lucro y diferenciarla de otro tipo de organización. La primera es que sea una organización con una estructura interna, que tenga objetivos claros y un documento de constitución. Tanto para Fundación Pro Bono como para Trascender, la Constitución es una de las tantas asesorías que nosotros brindamos, así que para nosotros es un criterio distintivo, pero no fundamental para poder trabajar en conjunto. Se los menciono de antemano. El segundo criterio es que son privadas. Nosotros pertenecemos al ámbito privado, no al ámbito público, aunque podemos recibir aportes del Estado, ya lo sabemos, lo hemos visto en los últimos meses. Ojalá hacerlo de manera transparente y proba, por supuesto.
y además funcionarios públicos pueden, sin ningún obviamente conflicto de interés de por medio, participar dentro de nuestros directorios y dentro incluso de nuestra planta dentro del trabajo. Además, no tenemos fines de lucro, porque no repartimos ganancias o utilidades dentro de los miembros. Lo que no quiere decir que prestemos algunos servicios que se reinviertan para la misma operación de la organización. Así que eso también es muy importante. Luego, un cuarto criterio es que somos autónomos, no dependemos ni del Estado ni del mercado, aunque obviamente trabajamos en redes de colaboración con actores de las distintos ecosistemas y tenemos obviamente cierta independencia y autonomía respecto de nuestras decisiones y de nuestro proceso. Y finalmente son voluntarios, en el sentido de que todas las personas participan en una organización por voluntad propia y no hay ninguna obligatoriedad para que participen o no dentro de nuestras organizaciones. El ecosistema tiene muchas otras organizaciones más, pero generalmente hablamos, por una parte, de fundaciones y corporaciones o asociaciones, como menciona la ley 20.500. La ONG de desarrollo, que también es una figura que se ve bastante, es un tipo de corporación, así que es un apéndice, una hermanita dentro de ese mismo mundo. Y por otra parte tenemos las organizaciones comunitarias, tanto funcionales como territoriales. Y es a estas organizaciones es que nos vamos a abocar hoy. Organización fortalecida según Fundación Trascender. Para nosotros, desde Trascender, una organización fortalecida es aquella que, valga la redundancia, cuenta con un alto nivel de fortalecimiento en la planificación, ejecución y evaluación de sus procesos, productos y servicios, definiéndose a sí misma en términos estratégicos y contando con un equipo consolidado y capacitado. Esta definición, que se ve bonita, tiene mucha relación con nuestras 7 dimensiones de fortalecimiento que les vamos a mostrar una a una en las diapositivas siguientes. Así que ahí también vamos a desmenuzar un poquito esta definición. Nuestra ruta de fortalecimiento INDEX-FT, tal como les mencionaba Vicente hace unos minutitos, parte por un diagnóstico, que es lo que vamos a comentarles esta tarde, donde indica un nivel de fortalecimiento inicial. Y acá también es relevante contarles que tenemos 3 modelos de diagnóstico distintos. Miren, los tres modelos, las mismas 7 dimensiones, pero obviamente están enfocados a los distintos tipos de organizaciones. Son los que mostré en la diapositiva anterior. Tenemos un diagnóstico para fundaciones y asociaciones, tenemos otro diagnóstico para juntas de vecinos y otro diagnóstico para organizaciones funcionales. Así que para ustedes también están a disposición para que, de acuerdo a su propia orgánica, puedan responder cada uno de los diagnósticos. Son formularios autorrealizados que no solamente quedan en contestar el formulario y que eso sea evaluado con un porcentaje que es el nivel de fortalecimiento inicial, sino que además contamos con una reunión de retroalimentación donde revisamos el diagnóstico, les contamos que estas son sus brechas organizacionales y esto es lo necesario para poder avanzar en este nivel de fortalecimiento y pactamos un set de asesorías y talleres desde Trascender y desde otras organizaciones amigas, como puede ser justamente Probono, todas las capacitaciones necesarias para que ustedes puedan resolver esa diferencia entre el ideal de organización fortalecida y el estado actual que se. Entonces también nos hacemos cargo de la solución, no solo de entregarles el problema con la receta en mano. Luego vamos ejecutando cada uno de estos proyectos, obviamente, tanto asesorías como talleres, y además medimos los resultados de cada uno de estos proyectos. Medimos los cambios que se generan en sus propias organizaciones en cuanto a actitudes nuevas que adquieran, conocimientos nuevos que vayan implementando en sus organizaciones, capacidades, que son las habilidades para que ustedes puedan poner en práctica todo esto que aprendieron, y finalmente los comportamientos. ¿Qué hacen con todo eso? Y generamos a partir de las asesorías y talleres. Una vez que ejecutamos toda nuestra carta de proyectos que pactamos al inicio, nos podemos volver a evaluar y ahí ver la diferencia del nivel de fortalecimiento. Entonces tenemos una ruta completa, que acá la mostramos lineal por un efecto más pedagógico, pero que incluso pudiese ser cíclica. Y luego del nuevo diagnóstico podemos encontrar nuevos desafíos y volvemos nuevamente a generar distintas asesorías y talleres para poder enfrentar estos nuevos desafíos, como mencioné.
¿Cuáles son las dimensiones? Acá se las contamos. Partimos con el nivel más básico y necesario para poder definirse a sí misma como organizaciones, que son las definiciones normativas y estratégicas. Luego, al segundo nivel, la intervención en el caso de organizaciones funcionales y el desarrollo comunitario en el caso de empresas financieras. Nuestro tercer eje es la sostenibilidad financiera, es decir, los recursos con los que contamos. El cuarto nivel, la estructura organizacional, el equipo con el que contamos y cómo nos organizamos. Luego tenemos las herramientas y competencias de este equipo, qué herramientas cuenta la directiva, con qué herramientas podemos capacitar a nuestra comunidad, nuestros delegados de calle, que muchas veces también juegan un rol fundamental y no sabemos cómo abordar esos nuevos liderazgos que aparecen. Nos vamos con comunicaciones como sexta dimensión y finalmente, y no menos importante, registro y redes. Si se fijan, va desde lo más fundamental y básico hacia desafíos un poquito mayores. Por eso también tiene esta secuencia, a medida que vamos avanzando en este nivel de fortalecimiento, vamos asumiendo nuevos desafíos para nuestra organización. Acá abajito tenemos el logo del Brown, que es una auditoría externa que auditó todo este modelo, así como decía yo que estamos ahí bien validados, y por supuesto es una relación pro bono, que desde el ámbito legal también validó el instrumento y fue revisando que todos los datos que nosotros pidiéramos están debidamente resguardados. Tenemos también algunas cláusulas de confidencialidad, por supuesto. Tal como mencionaba Cara hace un ratito, también es un espacio seguro. Tanto esta instancia como el mismo diagnóstico. Es información que sirve para conocernos más y, por supuesto, para generar soluciones a sus distintos desafíos de organización. La primera dimensión, son las definiciones estratégicas y normativas, que es lo básico para que una organización pueda trabajar y autodeterminarse. Que acá contamos principalmente con tres subdimensiones: su misión, declaración o propósito organizacional, algunos instrumentos de ética y cumplimiento, si tienen código de ética, si tienen comisión revisora de cuentas, cada cuánto participa, si es que hay algún vecino o vecina que también se preocupe de revisar los libros contables, revisar las actas de reuniones, entre otras cosas. Ahí nosotros tenemos varias acciones que están identificando cuáles tienen y cuáles no, para nosotros también poder, si es que hay alguna que no tienen, indicarles qué es lo que tienen que hacer para que puedan también ir avanzando en esa dimensión tan importante, insisto, hoy en día a propósito de todo esto. Y finalmente la constitución jurídica y vigencia de la organización. Si bien es cierto, para nosotros no es indispensable en el momento de trabajar en conjunto, sí necesitamos saber si están vigentes, si es que el estatuto está bien redactado, si no poder apoyar también desde ese punto de vista. Luego, para organizaciones funcionales, preguntamos acerca de la intervención, que en el fondo es cómo se materializa esto que nosotros dijimos que estratégicamente íbamos a hacer. Primero, ¿qué modelo de intervención tiene? ¿A qué se dedica la organización? Si es que tiene algún fundamento teórico, o si es que tiene algún paradigma de las ciencias sociales, sobre todo las organizaciones funcionales que se dedican a la discapacidad, tienen otros paradigmas en términos de salud, por ejemplo, en niñez, entre otras. ¿Cuáles son sus públicos o la población que se atiende? ¿Qué proyectos, actividades o programas cuenta la organización? ¿Qué objetivos tiene cada uno de estos programas? Si es que ocupan alguna herramienta de planificación para dichos programas y finalmente si es que los evalúan. Entonces acá, desde la definición ya veíamos que nos preocupamos no solamente del proceso, sino que además de la planificación, de la ejecución y de la evaluación. Para el caso de las juntas de vecinos, esta es la única dimensión que cambia de nombre, porque obviamente son características distintas. Acá preguntamos acerca del desarrollo de la comunidad. Les pedimos que nos describan un poquito su comunidad, no solamente cuáles son los polígonos de calles, que es algo que suele ocurrir en el caso de las territoriales, sino que además nos cuenten un poquito por quiénes está conformada mayormente su organización. Si son adultos mayores, si son personas que trabajan en determinado rubro. Todos esos datos a nosotros nos permiten tener un panorama completo, no solo de la organización Juntas de Vecinos, sino además del barrio en el cual se encuentra emplazada. Además le preguntamos su historia. Hay juntas de vecinos que llevan muchísimos años de constitución, por ende también guardan una historia muy rica en cuanto a cómo se ha ido desarrollando esa población. Así que también lo consultamos. ¿Qué parrilla de actividades tienen al año?
Si es que detectan alguna necesidad de trabajar con su comunidad, alguna capacitación, algo que les falta a la comunidad, nosotros podamos abordarlo, si no podemos nosotros indicarle hacia dónde podemos derivar para poder resolver todas sus necesidades. Si es que se plantean objetivos como junta de vecinos y por supuesto también si es que evalúan estos objetivos y estas actividades. Una cosa es planificar y otra cosa es ver si resultó o no. Sostenibilidad financiera, que en el fondo es cómo obtenemos recursos para poder desarrollar toda esta parrilla de actividades que ya tenemos planificadas. Partimos con la claridad de costos, tanto los costos fijos, el arriendo de las sedes, si es que por ejemplo no tienen, si es que pagan algún cargo administrativo, que muchas veces sucede, en el caso de las organizaciones funcionales, algún profesional de apoyo, todos esos costos que sí o sí tenemos que cubrir. Y también los costos variables o de actividades concretas, que pueden existir o no dependiendo de la contingencia. Además, se conoce el proceso de formulación de proyectos, que para las organizaciones comunitarias es una de las grandes fuentes de financiamiento, por eso también lo consultamos y si no lo cuentan, proveerlo desde Trascender. ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? Y acá preguntamos todo el set de fuentes que una organización comunitaria puede tener, los certificados de residencia, la deuda de la sede, fondos públicos, subvención municipal, entre otros. Rendición de gastos y de rendición de cuentas. Además, se hace esta rendición de cuentas públicas que debe hacer una vez al año según el estatuto. Y finalmente, si cumplen algunas obligaciones tributarias, eliminación de actividades, la de contabilidad, entre otros. Luego pasamos a la estructura organizacional, que es cómo se gobierna su organización. Y acá abordamos aspectos como las áreas de trabajo, cantidad de miembros o cantidad de vecinos, en el caso de las juntas de vecinos. La directiva, cómo se articula, si es activa, si no es activa, si hay otros roles, como les mencionaba hace un ratito, hay equipos que están encargados de formular proyectos, hay otros delegados de calle que se preocupan de convocatorias. Entonces, todos estos roles, al margen del presidente, el tesorero y el secretario, suelen haber muchos. Entonces, que nos cuenten un poquito cómo se articulan como organización y cómo además delimitan sus funciones, sumamente importante. Y finalmente les preguntamos si tienen sede y cómo se ocupa esa sede, para saber también la potencialidad y si le sacamos un provecho a tener un espacio físico, que es la ambición de muchas organizaciones, sobre todo para poder generar actividades interesantes para la comunidad. Ligado a esta estructura organizacional, también les preguntamos si su equipo está bien capacitado. Y acá les preguntamos por liderazgo y trabajo en equipo, que consideramos que son fundamentales para cualquier organización, y además les preguntamos si ustedes detectan alguna otra necesidad. En el fondo, si hay alguna otra herramienta que ustedes creen que es necesario abordar, si es que hay alguna falencia en una persona específica en la directiva, para los tesoreros, tesoreras, por ejemplo, saber llevar un libro de cuentas, también podemos capacitar desde esa beca. Comunicaciones, abordamos principalmente dos aspectos de las acciones comunicativas para poder transmitir lo que hacemos como organización. Por una parte, los mensajes y los medios que ocupamos, y por otro lado, son nuestros voceros y voceras que están definidos como tal. Sabemos que la presidenta es nuestra vocera, y si esa vocera está capacitada, la vocería es un arte. No es fácil pararse frente a un medio y contestar todas las preguntas que probablemente nos van a hacer, así que también para nosotros es súper relevante que cuenten con las herramientas para poder enfrentarse, que también lo preguntamos. Y finalmente, registro de elecciones. Como les decía, esta es la última de las elecciones, no deja de ser importante, pero suele ser algo de que lo dejamos un poquito para el final porque tenemos todas estas otras necesidades previas que tenemos que resolver, ¿cierto? Por una parte, si formamos parte de los registros públicos, como el registro de receptores de fondos del Estado, y no impostergable para poder postular a fondos públicos, si no, no nos van a depositar ningún céntimo en nuestra cuenta de ahorro. Si pertenecemos al registro de organizaciones públicos, al registro nacional, etc. Además, ser parte de redes de colaboración, ya sean público-privadas, no solo redes, sino además preguntamos por colaboraciones. No es lo mismo pertenecer a una red que realizar acciones en conjunto. Si es que su sede social la comparten, que también, como les decíamos, es una potencialidad. Todas las organizaciones, si confluyen una misma sede social, pueden hacer un montón de cosas juntas, y también es importante para nosotros saberlo. Y finalmente, si reciben capacitación, tanto de municipios, de otras entidades públicas, de entes privados,
Hay muchas organizaciones comunitarias con un vínculo fuerte con la academia, sobre todo para efectos de prácticas profesionales. Entonces también es importante para nosotros saber cuáles son esas colaboraciones en cuanto a capacitación y si podemos articularnos también para generar una parrilla interesante y no solo intervenir. Si ya están trabajando con alguien determinado tema, perfectamente nosotros podemos abordar otra necesidad y así ustedes crecen aún más y mejoran su nivel de fortalecimiento. ¿Cuál es la oportunidad de esto? Aparte de toda la lata que les he dado hablando y hablando de la diversidad y cosas raras. Por una parte, y obviamente lo que cae más de cajón, es identificar esta brecha. En el fondo, saber qué es lo que me falta y dónde yo puedo ajustar algunas puertas para que mi organización pueda seguir creciendo y tenga mejores. Luego, desarrollar este set de asesorías y capacitación. En el fondo, no solamente le entregamos la receta, sino que además nos hacemos cargo de despachar esa receta y que se lleve el tratamiento completo. Además, esto no solamente ayuda a ustedes como organizaciones, sino que les va a permitir entregar mejores servicios, productos y servicios a sus comunidades. En el fondo, ¿por qué existimos? No existimos por ego propio, sino que para brindar un mejor servicio. Y si nosotros estamos mejor fortalecidos, evidentemente nuestros públicos van a recibir una mejor intervención. Y finalmente, conectar con otras organizaciones similares. Este diagnóstico nos permite un panorama de su organización, de organizaciones similares que podemos irlas conectando porque han respondido el mismo diagnóstico, e incluso de comunas y del ecosistema común. Entonces, podemos ver de menos a más ese panorama y contarles a ustedes, oigan, ¿saben que hay una organización muy similar que se encuentra en la región de O'Higgins y que podríamos conversar aunque sea por videollamada porque puede ser interesante y generar algo conjunto y aprender de la experiencia de otros y otras. Así que ahora la invitación es a que ingresen a Pointis, que es nuestra portal de organizaciones sociales, donde ustedes pueden encontrar estos formularios de autodiagnóstico. Como les mencionaba, y ahí le voy a pedir a Carolina que nos ayude desde los controles a mostrarles cómo se accede. Acá yo solamente les muestro una presentación, pero esto está en un portal web. También se los vamos a compartir, pero la idea es que ustedes, la invitación es que se hagan un usuario, con el caso de Carolina, obviamente Carolina ya tiene un usuario. Aparte van a entrar a todo el mundo porque pueden postular a nuestra comunidad Fundación Trascender para ser beneficiario o beneficiaria de toda la oferta programática que tenemos, pero los diagnósticos ustedes los van a ver de entrada. Los tenemos abiertos para que todas las organizaciones sean una parte de la comunidad Trascender los puedan completar y que también es un incentivo, por supuesto, a que sigan trabajando con nosotros y nosotras a futuro. Y aquí vamos a ver cómo se ve el panorama completo y aquí efectivamente tenemos el diagnóstico de organizaciones. Vamos a ver cuál es este. Ahí le va a aparecer postular. Carolina obviamente ya lo había empezado a completar, así que le aparece continuar. Pero acá les van a aparecer las instrucciones y en este lado todas las dimensiones que les mostré recién, ¿cierto? Este es el de juntas de vecinos. Por ende aparece las definiciones normativas estratégicas, desarrollo comunitario, sostenibilidad financiera, estructura, herramientas del equipo, comunicaciones y finalmente registros. Acá lo único que les pedimos, por efectos de transparencia y comunicarse también dentro de la organización, es que nos contesten al menos 3 personas para tener ahí una diferencia y complementar opiniones, no sea una sola única persona que complete el formulario, pero un formulario que es bastante menos, como pueden ver. Nosotros consideramos entre 20 y 30 minutos, pero realmente se demora menos. Tenemos organizaciones que se demoran 10, 15 minutos en completarlo, sobre todo si tienen información a la mano. Si tienen su propósito ahí bien redactado, las áreas y las conocen de memoria, es mucho más sencillo poder completar. Y como les cuento también, porque sé que hay colegas de fundaciones, también hay un formulario para fundaciones y asociaciones, así que también lo pueden ahí revisar tranquilamente. Pero como nos convocan las organizaciones comunitarias, es el formulario que nos muestra. Así que la invitación está hecha. Ingresen a Pointis, pueden ingresar a través de nuestra página web, fundaciontrascender.cl, o en la URL directamente, piensa organizacionessociales.bitform.cl. De todas maneras, se lo vamos a compartir después para que lo tengan a mano. Así que eso, muchísimas gracias. Después vamos a tener una ronda de preguntas, así que ahí vamos a conversar tranquilo.
gracias Carla por la exposición muy clara. Sí. Que ya estamos invitados a ingresar a Pontis y a completar el diagnóstico. Y precisamente para complementar lo que Carla acaba de señalar, porque uno de los grandes temas era la parte legal. Entonces siempre todos olvidan y llegan a los abogados cuando ya están ahí con la arquilla. Pero bueno, para complementar todo lo que ya se venía diciendo, quería comentarles que abogados, en este caso abogadas más bien, pero bueno, elaboraron un manual legal de organizaciones comunitarias. ¿Ya? Este manual va a quedar disponible en nuestras redes sociales junto con el video de esta actividad, ¿ya? Pero hoy día es el lanzamiento oficial de este manual. Y es por eso que tenemos invitadas a Michelle Taylor. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales con especialización en temas corporativos y medioambientales. Y también nos acompaña hoy día Gabriela Guevara. Ella es abogada de la Universidad de Chile, especializada en la evaluación ambiental de proyectos. Ella trabaja en Vergara Galindo Correa, abogado. Ella es una oficina miembro de Fundación Pro Bono. Y como les digo, voluntariamente hicieron este manual que está muy completo. Y hoy día nos vienen un poquito a exponer de esta experiencia, de este trabajo que hicieron. De hecho, también junto con otro abogado que hoy día no pudo venir, que es Manuel Sepúlveda. Y muy en resumen, para no quitarles más tiempo, este manual habla sobre constitución de organizaciones comunitarias, ingreso también a estas organizaciones, cómo funciona el directorio, cómo es la toma de acuerdos, cómo funciona o cómo se produce en la práctica la desafiliación de las organizaciones y también qué es lo que pasa cuando hay que resolver conflictos. Así que antes de dejarla con estas expositoras, pedí que las preguntas que tanto respecto a las que ya surgió la exposición de Carla como las que tengan ahora, las dejemos al final, que vamos a tener un buen ratito para resolver todas las dudas que tengan. Así que es adelante, chicas. ¿Me escucha bien o no? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Ya. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir y también muchas gracias a todos por la invitación. Como muy amablemente nos presentaron, nosotras somos abogadas de BGC Abogados. Si bien nuestra oficina se dedica principalmente al derecho medioambiental, tenemos una estrecha relación con Pro Bono y aceptamos el desafío de hacer este manual sobre las organizaciones comunitarias, también sobre los aspectos legales, porque se pueden dar muchos conflictos y las organizaciones comunitarias están muy relegadas. Hay un decreto que establece una ley sobre la manera en que funcionan las juntas de vecinos y todas las organizaciones comunitarias funcionales en general. Entonces nosotros hicimos este manual que venimos a presentar el día de hoy y que se enfoca precisamente en cómo se conforma una organización, cómo se ingresa a ella y especialmente nos abocamos a diversos conflictos que podrían surgir al interior de las organizaciones en miras a poder tener un procedimiento de resolución dentro del ámbito legal, porque uno siempre puede intentar, digamos, tener sus propios estatutos, pero hay cuestiones que están regladas que es lo que queremos venir a presentarles el día de hoy. Sí. Ya van a ser como más o menos el contenido del manual, pero también ya lo mencionaron. Bueno, como les estaba diciendo Gaby, nosotros vamos a ver el aspecto legal de las organizaciones comunitarias. Esto está reflejado en un texto refundido de la ley 19.418 que define organización comunitaria como aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro que tenga por objeto representar y promover los valores e intereses que son específicos de la comunidad dentro de un territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas. Dentro de este marco, ahí están todas estas. En el marco normativo tenemos acá, por un lado, la Constitución, que como lo vamos a ver más adelante, rige en el fondo esta acción de protección, que es como un mecanismo general. También está la ley sobre juntas de vecinos, la ley de tribunales electorales en caso de temas de elecciones, el reglamento, código civil, que tiene relación con lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la responsabilidad de los miembros. Y luego el Código Penal, que también en el fondo deriva de una responsabilidad de la administración. Entonces, como pudieron ver recién, a priori se ve muy enredado. Hay muchas normas que son aplicables. Todas esas que nombramos ahí eran normas aplicables. Entonces ahora vamos a tratar de disgregarlo un poco para poder ser más claros. Entonces, el primer aspecto que está
está legalmente regulado sobre las organizaciones comunitarias es cómo se constituye, cómo yo tengo que armar una organización comunitaria en caso de que tenga alguno de estos intereses que quiero representar. El primer requisito es de cantidad de personas, es decir, 4 personas no podemos ser una organización comunitaria si queremos, sino que se distingue entre zonas por un tema demográfico, de concentración de población. En las zonas urbanas, como sería por ejemplo Santiago, se requiere un mínimo de 15 personas para poder constituir una organización, y en zonas rurales se requieren 10. Ahora, ¿cómo es el proceso de constitución? La constitución se junta en este mínimo de 15 o 10 personas, se juntan en algo que se llama una primera asamblea, y ellos mismos en esta asamblea, que tiene que ser llevada frente a un funcionario municipal, esto es muy importante. Esto, uno se acerca a la Dirección de Desarrollo Comunal, a la DIDECO de la municipalidad correspondiente, y ellos asignan un funcionario municipal, y además debe ser frente a un ministro de fe, que es un oficial de registro civil o un notario. Entonces, se junta este mínimo de personas, en la presencia de este ministro de fe, y se realiza una primera asamblea en la que se elige el primer directorio, que va a ser un directorio provisional, y también se votan los estatutos de lo que va a ser la organización. De todo lo que se haga, se tiene que dejar registro en lo que se llama el acta constitutiva. Entonces, ¿cómo es el proceso de la constitución? Viene la asamblea, donde, como dijimos, tiene que estar el funcionario municipal más un ministro de fe, que puede ser un notario o un oficial de registro civil. Luego, como yo les dije, de esta primera asamblea se tiene que levantar un acta. Y esta acta es muy importante porque se tiene que llevar a la Secretaría Municipal, y una vez que se presente el acta, la organización queda con personalidad jurídica. Por eso es muy importante hacerlo dentro del plazo. Hay 30 días desde que se realiza para ir a depositar el acta. Luego el secretario municipal da una certificación de que se hizo todo esto, y finalmente el directorio provisorio que se había elegido en esta primera asamblea convoca a una asamblea extraordinaria para elegir el que va a ser el directorio definitivo y una comisión fiscalizadora de finanzas. Estos son los dos que deben quedar sí o sí en la primera asamblea ordinaria. Ahora, ¿cómo yo puedo ser parte de una organización comunitaria? Lo primero es que es un acto voluntario, personal e indelegable. Esto quiere decir que yo no puedo mandar a alguien en mi nombre ser parte de una organización, sino que es personal. Y hay solamente 2 requisitos legales para ser parte de una organización. Vamos a ver qué son los requisitos legales para ocupar ciertos puestos dentro de la organización. Pero para ser parte son los 2 requisitos: tener más de 15 años y pertenecer a la comuna a la cual se circunscriba sus intereses esta organización comunitaria. Algo muy importante, que puede ser fuente de muchos conflictos legales, y de hecho nosotros tuvimos un caso en que lo fue, es que no se le puede impedir la membresía a ninguna persona sino por estos 2 requisitos. Casos típicos: yo no le puedo impedir la membresía a alguien por ser de una ideología política, de una orientación sexual, por profesar determinado credo. Estos son los 2 únicos requisitos. Uno puede establecer los requisitos de ingreso a los estatutos, pero nunca de esta índole arbitraria o discriminatoria. Y la voluntad de pertenecer a la organización se manifiesta expresamente, incluyéndose lo que es un registro de asociados. El directorio. Entonces, esta organización requiere un directorio que puede tener al menos 3 miembros. Pueden haber más miembros, pueden haber directores, puede haber alguien que se relacione con la comunidad, pero para cumplir con los requisitos legales debe haber al menos un presidente, un secretario y un tesorero. Eso establece la ley. Esos 3 deben estar registrados. Se eligen por votación directa, que debe ser además secreta e informada. El directorio dura un periodo de 3 años en su cargo, pero pueden ser reelegidos. Ahora aquí, como yo les dije, para ser parte de una organización hay que tener solamente más de 15 años y ser de la organización correspondiente, pero para ser miembro del directorio hay otros requisitos. Deben tener más de 18 años, excepto en el caso de las organizaciones juveniles, donde evidentemente no cumple este requisito de edad. Deben tener al menos 1 año de antigüedad en la organización, excepto en el primer directorio, donde obviamente va a tener el año de antigüedad. Deben ser chilenos o extranjeros que tengan más de 3 años en el país. Y no debe estar cumpliéndose con condena por delito con pena delictiva. ¿Qué quiere decir esto? No cualquier condena que haya sido una multa, sino que tiene que ser pena efectiva. Esto quiere decir 3 o más años de presidio, de estar en la cárcel. O sea, ¿a qué voy con esto? Si alguien, no sé, tiene una condena de una multa o un parte o
de cárcel, para ponerlo en términos sencillos. Y no pueden ser miembros del directorio las personas que sean parte de la comisión electoral, que vamos a ver el tiro que es. Entonces, debe haber una comisión electoral, este órgano es obligatorio, en todas las organizaciones que ustedes tengan debe haber una comisión electoral, que se hace cargo, como su nombre lo indica, de las elecciones, que se llama cargo dentro de la organización, donde pueden surgir muchos conflictos. Entonces, ellos se hacen cargo de la transparencia, de que todos se hagan según los estatutos, guardan las actas de votación, los votos, y tienen que tener al menos 3 miembros, que no pueden postularse obviamente al directorio, y que tienen que tener al menos un año dentro de la organización. Ahora, la parte más importante, ¿cómo se llega a acuerdos en estas organizaciones comunitarias? El órgano que toma los acuerdos es la asamblea. Y hay 2 tipos de asamblea que pueden ser ordinaria o extraordinaria. Tienen varias diferencias. Primero, la asamblea ordinaria puede hacerse todas las veces que uno quiera, por hacerlo de manera coloquial. Es decir, yo en el estatuto de la sociedad podría poner, si yo quisiera, que va a haber asamblea 2 veces a la semana, todas las semanas. Uno puede establecer en los estatutos la frecuencia de esta. Pero las asambleas extraordinarias se hacen cuando hay una necesidad, que ya las vamos a explicar, y cuando se dan algunas situaciones que dice la ley. O sea, cuando pasan ciertas cosas, que ya vamos a ver, tiene que haber sí o sí una asamblea extraordinaria. Mientras que la ordinaria es la cantidad de veces que digan los estatutos que se acuerda libremente. En las asambleas ordinarias puede tratarse cualquier tema que sea de interés de la organización. Por poner un ejemplo, nos podemos juntar a ver dónde va a ser el paseo de fin de año. Mientras que las extraordinarias son las materias, que ya vamos a ver, que la ley dice esto es tan importante que requiere una asamblea extraordinaria. Y sobre los acuerdos, ambos acuerdos, es decir, como cuánto gana una opción, la cantidad que establezcan los estatutos, excepto en los casos de asamblea extraordinaria que la misma ley establece los quórums. Vamos a ver algunos casos más adelante. Sobre lo que estábamos hablando recién, entonces, ¿cuáles son estos casos en los que la ley dice que es una obligación legal, por lo tanto, hacer sí o sí una asamblea extraordinaria? Reformar los estatutos. Por ejemplo, si uno quisiera cambiarle la dirección, algo tan básico como la dirección de la sociedad, la organización, está en el estatuto. Por lo tanto, si yo quisiera cambiarla, tengo que cambiar el estatuto, por lo tanto, tengo que hacer una asamblea extraordinaria. Todo lo que tenga que ver con los bienes raíces de la organización. Si ustedes quieren adquirir, enajenar, grabar, de cualquier manera, cualquier bien raíz de su organización comunitaria, deben hacer una asamblea extraordinaria. Básicamente como comprar, vender. Comprar, vender, arrendar también. Determinar cuotas extraordinarias de dinero, de aportes monetarios para, no sé, algún gasto extra que salió. Muy importante, según vamos a ver más adelante, se puede expulsar, por decirlo así, a un miembro de una organización. Se tiene que hacer una asamblea extraordinaria en ese caso. Elegir el primer directorio definitivo, convocar elecciones, disolver la organización, incorporarse a una unión comunal y aprobar el plan anual de actividades. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si pasan estas cosas y ustedes no llaman a asamblea extraordinaria, entonces ahí hay un vicio en la legalidad de cómo se hizo ese procedimiento. Así que es bien importante tener estos casos presentes. ¿Cómo uno puede salirse de una organización? Hay 3 maneras. La primera es por perder alguna de las condiciones legales para ser miembro, que si ustedes recuerdan eran 2. La de la edad, obviamente, uno no retrocede la edad, entonces la que cambia es la de que yo me cambio de comuna. Y ya no pierdo ese requisito. Porque yo renuncio voluntariamente o por esta que obviamente es la más polémica, que es la exclusión. Que expulsen a alguien de una organización. ¿Por qué pueden expulsar a alguien de una organización? Primero, esto tiene que, como recién vemos, hacer una asamblea extraordinaria. Si se quiere expulsar a un miembro de la organización, hay que llamar a una asamblea extraordinaria. Bueno, como yo les dije, en general las decisiones se toman por la cantidad de votos que diga el estatuto, pero para expulsar a alguien tiene que haber 2/3 de los miembros que estén presentes votar porque se excluya a esa persona. Luego, no puede ser por cualquier cosa que uno quiera excluir a una persona, porque me dejó de caer bien, porque hubo algún roce mínimo, sino que tiene que ser una infracción grave, esto es lo que dice la ley, a la ley, a los estatutos o a las obligaciones de miembro. Esta parte de acá es importante porque no son solamente las obligaciones que diga la ley, sino que si yo en el estatuto establezco, estas son las obligaciones y yo las incumplo, eso también es causa de exclusión. Por ejemplo, hace poco vi una sentencia en donde se excluyó a una persona
por no ir a las actividades de la organización comunitaria. Yo no podría decir, ¿puedo expulsar a alguien por eso? Sí, porque el estatuto decía que se debía ir a cierta cantidad de actividades de la organización. Entonces, en ese caso sí se podía llegar. Esta persona fue a la corte diciendo que era arbitrario, pero se probó que no, porque era una infracción grave a lo que decía el estatuto. Por eso es tan importante también que conozcan sus estatutos y las obligaciones que establecen. Y finalmente también algo muy importante, antes incluso de la votación, tiene que haber una investigación. Y en esta investigación, la persona involucrada tiene que hacer sus descargos, es decir, tiene que tratar de justificar su comportamiento y luego de eso se vota en secreto. Es como una especie de juicio ahí mismo. La persona dice, tenemos estos antecedentes, la persona dice, yo pienso esto, y luego todos votan. Y si 2/3 están de acuerdo, se puede expulsar a la persona. Ya, bueno. Ustedes bien saben, todas las organizaciones comunitarias tienen su patrimonio. ¿Cómo está conformado el patrimonio? Principalmente por las cuotas o los aportes, que pueden ser ordinarios o extraordinarios dependiendo de los estatutos, las donaciones o asignaciones por causa de muerte, es decir, como Alguien que te deja una herencia. o como alguien que te deja una herencia, o bienes muebles o inmuebles adquiridos cualquier título, que es lo que habíamos visto anteriormente, la renta por gestión de centros comunitarios, alguna actividad, por ejemplo, bingo, se recaudan fondos, eso también es parte de los estatutos. Ingresos provenientes de eventos, subvenciones, aportes o fondos fiscales y multas cobradas a los miembros que, por ejemplo, pueden estar por los estatutos y demás ingresos que perciban a cualquier tipo de título. Ya, ¿cuáles son los mecanismos de solución de controversias? Pueden estar conformados por conflictos electorales o los conflictos por la administración de los bienes. En el caso de los conflictos electorales, en caso de ocurrir, cualquier miembro puede reclamar ante un tribunal que es especial, el Tribunal Electoral Regional. El plazo que tiene es 15 días hábiles desde la notificación de las elecciones. Esto es importante, la contabilidad de los plazos. Se cuenta de lunes a sábado, no se cuentan los días feriados. El tribunal tiene 30 días para poder resolver, y esto, lo que resuelve este tribunal, el Tribunal Regional Electoral, si uno no está conforme, uno no está de acuerdo con lo que el tribunal dice, se puede apelar contra esta decisión en un plazo de 5 días desde la notificación, y esta se hace ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con acciones ordinarias, temas civiles u otros jurídicos, esto no requiere de un abogado. Ahora, si existen conflictos de la administración de los bienes, acá hay que tener presente que los bienes de la organización son administrados por el presidente del directorio, que este presidente es responsable, y también como vamos a ver después, es responsable civil y penalmente. Por ende, si es que existe algún tipo de desvío del patrimonio, se puede interponer algún tipo de demanda civil. Esa demanda se presenta ante el juez de letra en el domicilio del demandado. Se debe solicitar en este caso la responsabilidad civil, y en caso de que ya estemos frente a un delito, como lo vamos a ver más adelante, se puede presentar una querella, y esto debe ser penal. En caso de existir algún grado de responsabilidad, como ya lo habíamos visto a raíz de cómo se pierde en el fondo la calidad de miembro de una organización, también puede existir esto a raíz de una mala administración de los bienes, como lo estamos diciendo. En el fondo, los estatutos, por ejemplo, establecen de que una mala administración exime o genera algún tipo de responsabilidad que podría llegar a derivar incluso en su exclusión, de acuerdo al procedimiento que ya vimos con Gabriel anterior. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad o cuáles podrían ser los efectos penales de una mala administración? Existen 4 delitos que podrían cometerse, lo vamos a ver en detalle. Primero, el hurto simple, el fraude de subvenciones, la apropiación indebida y otros, que es un tipo de delito ya más residual. Ya, el hurto simple es muy distinto a robo, generalmente siempre se confunde más o menos el concepto, pero el hurto se comete, acá lo dice expresamente, aquella persona que sin la voluntad del dueño se apropia de dinero o bienes. Esto hay que tenerlo presente. En este caso sería de la organización con ánimo de lucrar. No hay uso de violencia, a diferencia del robo, que sí existe uso de violencia, por ende las penas son mayores. Intimidación o fuerza.
Estos son los castigos, están en el fondo como las penas dependen, o sea, las sanciones dependen del monto de lo que se haya optado, y estos pueden ir desde 40 UTM, depende, puede ir 40 UTM, entre 4 y 40 UTM o de 0,5 UTM a 4 UTM. Y acá están las penas que son de presidio y multa. Y está por otro lado el fraude de subvenciones, que este se configura cuando una persona recibe fisco, es decir, como dinero público generalmente, de manera injustificada. Por ejemplo, remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones y otros. La sanción en este caso también depende del monto, que puede, depende, en el fondo se clasifica entre 40 UTM, entre 4,40 y 1 a 4. Y la apropiación indebida, que en el fondo es cuando te prestan dinero y tú no lo devuelves. Este también depende del monto de lo que no se haya devuelto. Y otro que en el fondo es una pena llamada residual, es un delito, un tipo penal más residual, que en el fondo se configura cuando se defrauda o perjudica, como súper genérico, usando cualquier engaño que no haya sido expresamente visto en los artículos, en el fondo de lo que se dio previamente. Acá también, en la sanción específica, es presidio de relegación, y de 61 a 540 días y multa. Ahora, como les comentaba Michelle, y como ustedes saben, las organizaciones tienen un patrimonio. Entonces, cabe preguntarse tanto en la administración de ese patrimonio como en general, qué tipo de responsabilidad tiene la sociedad y el directorio. Es decir, en el derecho en general, cuando yo le causo un perjuicio de cualquier tipo a otra persona, tengo que responder por eso. Entonces, hay tres tipos de responsabilidad al respecto. Primero, cómo responden los miembros del directorio y la organización en general, qué pasa en caso de disolución y cómo se distribuye la responsabilidad. Esto es especialmente importante si ustedes tienen algún conflicto dentro de su organización, cómo se va a resolver. Entonces, ¿en qué casos el directorio? Tampoco se trata de que nadie quiera ser miembro de un directorio ahora porque tiene mucha responsabilidad. Es importante tener casos en que, presentes en qué caso los directores, miembros del directorio son responsables. Primero, un acuerdo ilícito o con negligencia. Voy a hacer la definición entre todos que es media jurídica. Un acuerdo ilícito quiere decir que yo contravengo la ley, hago algo que es ilegal. En el acuerdo con negligencia también, pero es como por descuido. Digamos, yo no puse los suficientes cuidados para evitar hacer algo, ¿ya? También es responsabilidad por eso. Muy importante, debe causar un daño a la asociación o al tercero. Es decir, lo que hace este directivo le causó un perjuicio o bien a la asociación en general o bien a otra persona no relacionada a la organización. Causó un daño en general. Como vamos a ver después, esto genera una responsabilidad civil y la asociación va a ser responsable frente a los terceros. Esto es muy importante. Para que lo sepan todas las personas de sus organizaciones, la organización entera, o sea, estoy yo como persona, miembro de la organización, pero también está la organización como persona jurídica propia. Toda la organización va a ser responsable por lo que haga el directorio. Pero luego voy a explicar cómo se divide eso. Voy a seguir a eso, pero ¿qué pasa si se disuelve la sociedad? Mientras la sociedad está funcionando activa, la sociedad puede prestar servicios, puede adquirir dinero. Entonces, ¿qué pasa si yo disuelvo la sociedad? ¿Quién se hace responsable por las cosas que quedan pendientes? Aquí hay discusión todavía en los tribunales, pero en general se ha entendido que los acreedores pueden hacer, las personas a las que se les debe algo, pueden hacer exigible esa responsabilidad en los bienes que queden en la sociedad. Por ejemplo, nos disolvimos, pero quedó la casa cero. Se puede ser responsable sobre eso. Y la parte más interesante que es cómo se distribuye la responsabilidad por lo que hacen los directivos de una organización y también la organización misma. Muy importante para que sean miembros de las directivas es que debe quedar registro de todo en el libro de actas. ¿Por qué? Porque cuando se hace algo ilegal o indebido, hay responsabilidad del directorio por su administración, es decir, primeramente es responsable de la organización, pero luego la organización le exige su responsabilidad al directorio. ¿Y qué pasa aquí? Que si uno de los miembros del directorio estuvo en desacuerdo con lo que se iba a hacer y dejó escrito y firmado que estaba en desacuerdo, se libra de esa responsabilidad. Incluso si es el presidente. Es muy importante que si ustedes están en desacuerdo con algún movimiento, alguna decisión que vaya a tomar su organización,
se deje por escrito, porque eso los libera incluso de esta responsabilidad pecuniaria, que es de dar dinero en el fondo. Bueno, y ahora vamos a ver un mecanismo general que es el recurso de protección. No sé si alguno habrá captado de esto, pero se toma como una manera genérica como para grabar el material, no solamente para organizaciones comunitarias. Este es un mecanismo, como dije, general, es una acción judicial que está establecida en la Constitución. Procede cuando existen actos u omisiones, o sea, puede ocurrir algo, como no ocurrir incluso, que sean calificados como arbitrarios o ilegales. Debe existir una privación, perturbación o amenaza de los derechos, o sea, ocurre o puede llegar a ocurrir, y se presenta ante la Corte de Apelaciones en el lugar donde ocurrieron estos actos u omisiones. ¿Qué es lo que busca este mecanismo general? Es que la Corte ordene todas las medidas necesarias para restablecer el derecho vulnerable y asegurar su protección, que tome alguna medida, algo específico. El plazo de esto son 30 días de gobierno, de lunes a domingo, y este es compatible con cualquiera otra de las medidas que habíamos hablado anteriormente, ya sea civil o penal. ¿Quiénes pueden interponerlo? Cualquier persona, incluso un grupo de personas, pero que tienen que estar debidamente individualizadas, es decir, o sea, por ejemplo, Juan, Pedro, Carlos, tienen que decir. Siempre que ella sufrió la perturbación o la amenaza, esto es cuando, en el fondo, cuando ella es inminente de derechos que son constitucionales, que ya están establecidos en la Constitución, como lo vamos a ver después, ya sea directo. Ya me voy a ir un poco más, ya sea directamente a través de un tercero. Y en este caso es muy importante tener en consideración que no se requiere un abogado para interponer esta acción. Ya, esto también está vinculado con lo que yo decía, no tiene ningún tipo de formalidad y en el fondo se requiere individualizar a las personas y además decir en el fondo cuáles son los derechos que estaban vulnerados. Los derechos están aquí, están también en la Constitución. En el fondo es como derecho a ser juzgado, libertad de conciencia y libertad de culto, que hay que tener en consideración que está prohibido por ley en el fondo que las organizaciones comunitarias tengan alguna tendencia política o religiosa específica. El derecho a la proyección de la vida, bueno, y eso ya está igualado ante la ley. Y en el caso específico, como nosotros hicimos un puntero, pero en el fondo es como ya un resumen de lo que ya había explicado, se puede interponer el afectado de la Corte, los motivos que tienen que invocar, se trata en el fondo de restablecer el imperio del derecho y carece de formalidad y se presenta en un proceso de y eso. Muchas gracias. O sea, voy a preguntar si es que alguno tiene unas dudas, comentarios. Sí, Quejas porque hoy día no, pregunta. Cuando dijeron que el recurso de protección lo puede presentar cualquier persona, pero hay que especificar, por ejemplo, yo quiero presentar un recurso de protección a favor de mi barrio, que ha sufrido ya un montón de destrozos. Tengo que colocar la ley, tengo que poner la ordenanza municipal, me tengo que saber eso, porque por eso es necesario, ¿no? ¿O puedo hacer algo más genérico? No, el recurso de protección está pensado precisamente para eso, de hecho por eso no se requiere un abogado para hacerlo. Es bastante desformalizado, hasta que uno describa. Lo importante es entender que el recurso de protección busca restablecer el imperio del derecho y por lo tanto se debe describir la situación. Por ejemplo, usted me dice, han habido destrozos en el barrio, entonces yo, tanto, he dado cuenta de que en mi barrio ha ocurrido esto, y cómo, si podemos, bueno, hay una lista de los derechos. Usted tiene que explicar de qué manera se afectó alguno de los derechos que protege el recurso de protección, porque uno no puede poner un recurso de protección por cualquier derecho, sino que por vulnerar uno de los que están ahí, pero son tan amplios que podría usted decir que, por ejemplo, vulnera su bienestar psíquico, porque, no sé, en mucha necesidad, su salud, por el nivel de violencia, digamos, o sea, se puede, pero debería usted explicar primero qué es lo que está causando un daño y cómo eso está afectando algunos de los derechos que habilitan para la protección. Sí. Perfecto, gracias. Hola, yo voy a hablar con la espalda para eso.
Mira, me presento, mi nombre es Maya y yo soy presidenta de un centro de padres, buscando cómo de alguna manera crecer más y ahora de un centro de padres de una escuela municipal de Quilicura y ahora viene la desmunicipalización, o sea, ya está en proceso con los nuevos servicios locales de educación, en donde fuimos considerados los apoderados con un representante en la mesa de trabajo, en la mesa directiva, para hacer la elección obviamente por un concurso de los nuevos directores, ya no va a ser el amigo de, y va a funcionar como una, Quilicura se fusiona con Conchalí. En ese proceso y en los años que llevo siendo parte del directorio, operando con directiva de centro de padres, que son más o menos 18 años, nos damos cuenta que por mucho tiempo fuimos considerados y formamos parte de la ley de juntas de vecinos, cosa que somos totalmente diferentes. Obviamente en el esqueleto en sí, en la forma sí, podemos parecernos en algunas cosas. La ley también, tal como lo han descrito, podemos usarla de esa manera en lo que tiene relación con estatuto y todo lo demás. Me parece súper importante lo que están haciendo. El apoyo siempre lo necesitamos mucho, pero más que una pregunta es quizás una sugerencia, que se nos considere a los centros de padres también estas instancias, pero separados de la Junta de Vecinos, porque no somos lo mismo en el territorio. Es más, yo pertenezco a una Junta de Vecinos que no hace nada por la comunidad, a diferencia de lo que nosotros hacemos como centro de padres en la comunidad educativa. Nosotros tenemos más de 700 familias a las cuales tenemos que llegar. Más de 700 familias abandonadas, porque los centros de padres tienen un mito muy grande. Yo siempre, cada vez que me presento ante los profesores o ante las mismas familias, somos las típicas viejas cagüineras que no tenemos nada mejor que hacer. Sí, eso es. Y no es así. Hemos logrado un gran equipo de trabajo en nuestra escuela y queremos precisamente hacer lo que ustedes nos están diciendo. O sea, ustedes quieren contactar juntas de vecinos que tengan una misma idea, quizás ver que esta con poquitas lucas logró esto, estos proyectos también se pueden instalar. Nosotros también queremos eso. E incluso yo estoy trabajando en eso para poder, porque somos escuelas municipales que no tenemos fondos, al igual que cualquier organización común y corriente, pero sí tenemos la proyección que con poco fondo hemos logrado mucho. Entonces hay muchas escuelas que a nosotros nos ven como que nosotros tuviéramos mucho dinero y queremos hacer más o menos lo que, pero nos falta esto, nos falta este tipo de respaldo. Y bueno, yo creo mucho cuando el universo te pone en distintos lados, yo estoy acá, o sea, estoy conociendo a ustedes y sé que de alguna manera podemos gestar eso, o sea, que nos vean a nosotros como un ente aparte, pero no disolutivo de una junta de vecinos, sino que parte importante de la comunidad también. Buenísimo, muchas gracias por tus palabras. Yo entiendo que, Carla, corrígeme, que el diagnóstico, la herramienta y que te permite mejorar en aspectos de financiamiento y todo lo que tú estás diciendo, incluye, o sea, es comunitario general, ahí Carla, por favor. Sí, me voy a ir con las chiquillas para no darle la espalda al resto tampoco. Sí. Efectivamente, como centro de padres somos una organización comunitaria funcional y de hecho es una debilidad de la ley. Yo creo que las chicas no se han dado cuenta a medida que la analizan, de que habla mucho más de juntas de vecinos y un par de artículos muy breves acerca de todo el otro mundo que son las funcionales. Y en el caso de Fundación Trascendentes, que gracias a él por el INE, efectivamente, por eso separamos los diagnósticos. De hecho, Fundación y corporaciones tienen un único diagnóstico porque tienen una dinámica muy parecida, pero en el caso de las comunitarias las separamos justamente por eso. La legislación las considera dentro del mismo lote y efectivamente tienen muchas semejanzas, pero también muchas diferencias. O sea, obviamente el material que está aquí, cuando yo lo comparta, y también hay cosas que uno siempre va aprendiendo, o sea, que se le van escapando. Por ejemplo, esto de la ley, como dice acá, la vulneración y todas esas cosas, porque uno lo ve, o sea, al final siempre las directivas terminan trabajando una, y casi siempre esa una no es precisamente la que trabaja por la comunidad, es la que no se quiere salir del cargo con nada del mundo, y se reelige una y otra vez quizás con su propio voto. Entonces, claro, entonces porque la gente, en realidad la sociedad en general está aburrida y cómoda a la vez.
Entonces somos los más testarudos y porfiados que queremos generar el cambio. Así que igual de todas formas me pongo a disposición por si de repente necesitan un poquito conocer el mundo de los centros de padres. Aparte soy la representante electa del nuevo servicio local y me interesa mucho porque a diferencia de Quilicura, Conchalí está mucho más abandonado. Mucho más abandonado. Al menos nosotras casi todas tenemos nuestra personalidad jurídica al día, estamos constituidas, trabajando así, muchos colegios, muchos establecimientos, pero Conchalí casi nada. Por eso no tenemos representantes allá. Así que estamos a disposición y muchas gracias. ¿A completar el diagnóstico? Y Sí, ahí también a absolutamente. compartirlo, sobre todo con aquellos centros de padres que están un poquito más Sí, es abandonados, súper como importante. mencionó usted. Y por sobre todo, de hecho, hace poquito tuvimos un taller para centros de padres, cómo renovar su personalidad jurídica. Así que, Incluso ayer estuve con el registro civil, que también nos dieron una ayuda activa. súper. Así que eso, y claro, el manual opera de lo que la ley dice. Sobre Exacto. eso quería hacer la acotación que, como usted dice, la ley de hecho se llama sobre juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias funcionales. Si bien el manual entero tiene cuestiones específicas sobre juntas de vecinos y cosas compartidas, tanto el manual como la presentación que ustedes dieron estaba exclusivamente abocado a organizaciones comunitarias, como es el centro de padres. No es que esto sean alguno y lo otro aplicable a juntas de vecinos, porque hay otras disposiciones distintas a estas que aplican solo a juntas de vecinos. Pero al menos la seguridad de que todo lo que está acá y lo que está en el manual es exclusivo de organizaciones comunitarias funcionales, para que sienta también la tranquilidad de poder apoyarse en lo que dice. No, sí, perfecto. Solo la sugerencia es que nos empiecen a visibilizar más. Claro. Porque necesitamos esa ayuda para empoderarnos más. No me gusta esa palabra, pero se usa. Me carga. Necesitamos salir, o sea, dejar de ser tan invisibles ante la sociedad porque somos una parte importante de la comunidad, especialmente para reencantar lo que nos hace mucha falta, que son los apoderados, padres y madres dentro de la comunidad escolar. Súper, muchas gracias. Por ahí hay otra pregunta y otra al final. Mira, te agradezco bastante. Mi nombre es Fernando Barraza, secretario de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del barrio Los Rasuris, comuna de Maipú. Nosotros acogemos a distintas organizaciones entre funcionales y territoriales a la vez, porque las territoriales solamente ven parte del territorio, cruzan la calle o el pasaje y dejan de tener la funcionalidad y al final por eso generamos al lado de la coordinadora. Justamente tenemos un inconveniente con una junta de vecinos, en el sentido de que, y eso me trajo mucho ruido de lo que ustedes están planteando, producto de que la administración anterior de la junta de vecinos se adjudicó por el gobierno regional el tema de las alarmas comunitarias. El tema es que se instalaron las alarmas pero nunca funcionaron, ¿ya? No se cerró el ciclo, y están culpando en cierta manera, ¿ya? Y hay un tema legal, ¿ya? Que el gobierno regional está diciendo que si no devuelve las plata a la nueva presidenta, ¿ya? Porque el director anterior se desentendió por completo del tema, ¿ya? Y estamos perdiendo como comunidad, ¿ya? Y lo único, como entre comillas, que le están pidiendo es de disolver la junta de vecinos para crear una nueva junta de vecinos como medida de sugerencia. Entonces yo creo que ese tipo de mecanismo, el mecanismo que ustedes están presentando, yo creo que es un tema sumamente bastante importante para poder el desarrollo, porque en el fondo estamos hablando de una organización que tiene más de 20 años en el territorio, que ha hecho mucho por la comunidad y que por una mala gestión, ¿verdad? Porque acá tiene que ver una mala gestión de tercero, porque ¿cómo se llama la persona que tiene que ver con el tema de las alarmas comunitarias? ¿Ya? Que es el culpable que no se está haciendo responsable y lamentablemente está siendo responsable al nuevo directorio de la nueva organización, digamos, los nuevos que están. Entonces, yo creo que estas herramientas son lo que va a servir, y también voy a dejar los nexos de contacto para tener este feedback, porque yo creo que es fundamental el trabajo, y aparte de eso, de que también tengo el límite con Cerrillo y Estación Central, donde también tenemos el tema de los campamentos, ¿verdad? Tenemos el tema de la población más grande que hay en el sector, del lado de Cerrillo, en el noreste del Plata, donde está el campamento más grande, ya está estipulado de 11.000 familias
¿ya? Más o menos, o sea, estamos hablando enormemente grande de hacinamiento y todo lo que tiene que ver con el tema de los conflictos del territorio. O sea, lo que ustedes están planteando tiene que ver mucho justamente lo que está pasando y está ocurriendo hoy en día, y sobre todo los temas límites, el límite entre las distintas comunas, que es una de las cosas que nos cuesta resolver. Nosotros decimos que estamos en el triángulo de las Bermudas de la sociedad, porque ningún municipio se hace responsable, ¿ya? O se tira la pelota de unos con otros, la institucionalidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de herramientas nos ayuda un poco para poder realizar el trabajo en el territorio de una mejor manera y poder lograr que no se vaya desgastando ni perdiendo la calidad de vida de la vecina y vecino, ¿ya? Que pueda buscar nada más que algo muy simple, ¿ya? Un lugar, un espacio donde poder generar y su familia y crear sus raíces. Entonces yo creo que es fundamental esto lo que ustedes están planteando, ¿ya? Y yo creo que esto va a estar, digamos, de cierta manera a todas las organizaciones, digamos, que componemos, y no tan solamente de ahí, sino que de esa Estación Central, que también tenemos ese feedback constante entre los dirigentes sociales, que es la única forma que nos autoayudamos uno al otro. Así que se lo agradezco. Gracias. Por atrás había una última pregunta. Sí, fuerte. Eso, sí. Mi nombre es Esther. Yo pertenezco a la secretaria de la Junta de Vecinos Pascual y soy presidenta de una agrupación funcional en la Junta de Santiago. Primero, agradecer este espacio que generaron, porque de verdad que estamos bastante falta de conocimiento, por lo que todos acá hemos coincidido en muchas cosas. Y de verdad que voy a hacer como breve en esto la consulta con respecto a la diapositiva que yo creo. Ahí decía algo de reuniones extraordinarias solamente con un objetivo. La pregunta en sí es si se puede hacer en un día, con tiempo de 15 minutos, 2 o 3, porque si hay una organización que tiene muchos problemas, se puede hacer con tiempo de 15 minutos o 20 minutos reuniones extraordinarias para poder ir solucionando en un día los problemas, porque en realidad estamos llamando un día para solucionar un problema de estatuto, al otro día para solucionar otro problema, y así sucesivamente. Eso, la verdad es que igual la gente se aburre. Entonces, la pregunta es esa. Y lo otro, decir que, no sé si lo dijeron en un minuto, pero el conocimiento siempre ha estado, digamos, en todos los que somos dirigentes sociales, que las juntas de vecinos son como la madre territorial. Entonces yo creo que son como las representantes de las organizaciones funcionales y de lo que existe en el sector. Yo creo que nos falta mucha educación cívica en ese sentido, porque cada cual acá quiere actuar por sí misma, todos quieren el perfil subirlo y todo. Pero aquí existe una jerarquía. Y toda la señora que está en el colegio allá, por ejemplo, que podría dentro del colegio apegarse al junta de vecinos como sugerencia. Eso, sí, disculpe. Esa es la sobre la primera pregunta, sí, se puede. Ahora, algo muy importante que se nos fue en la presentación, pero que bueno que preguntó. Una de las características más importantes de la asamblea extraordinaria, como la que dice usted, es que cuando se cita, porque tenemos la asamblea ordinaria en la que se puede tratar cualquier tema que uno quiera. Algo muy importante es que para que la asamblea extraordinaria sea válida, en el momento en que se cita, se tiene que decir de qué se va a hablar. Y si no se hace eso es inválido. ¿Por qué les comento esto? Porque vimos un caso de una persona que, como ustedes vieron, en la organización, en la asamblea extraordinaria, se puede excluir a una persona. Pero cuando se citó a la asamblea extraordinaria, no decía que se iba a hablar de eso. Entonces, si bien se discutió, y se discutió en una asamblea extraordinaria, no fue válido. ¿Por qué le digo esto? Usted puede hablar del tema que quiere la asamblea extraordinaria, que sea el tema de la asamblea extraordinaria, por supuesto. Me refiero a que no hay una limitación de cantidad de cosas. Usted podría hacer todas las cosas de la asamblea extraordinaria si quisiera, pero las tiene que mencionar todas cuando cite. Si usted quiere, en una misma asamblea extraordinaria, sacar a alguien, cambiar la directiva, cambiar los estatutos, vender una casa, no hay problema. Pero cuando usted cite, dice, citamos asamblea extraordinaria para cambiar el nombre, vender una casa y
todo lo que vaya a hacer, porque de lo contrario, aunque sea extraordinaria, no es válido. Perdón, y la otra pregunta sobre lo mismo. En esa misma asamblea, porque nosotros estamos en ese caso, disculpa, ella es mi secretaria de la Junta de Vecinos Parque Almagro y yo la presidenta. En la misma asamblea, para destituir o excluir a una persona, en ese mismo lugar, la persona tiene derecho al descargo y luego vamos al lugar de votación. No, lo que pasa es que en el caso particular de excluir Sí. a una persona, tiene que haber una investigación antes. Lo que usted puede hacer en la asamblea extraordinaria es presentar los resultados de la investigación. O sea, no es que usted un día esté hablando en una asamblea y diga, eso es antiestatutario, vamos a votar su salida. Puede votar la salida, pero tiene que presentar los resultados de una investigación anterior. Puede, en esa misma asamblea, presentar los resultados, la persona se defiende y vota la exclusión. Pero a lo que voy es que no puede ser inmediatamente cuando se den cuenta de que pasa algo, porque tiene que haber una investigación. Es que los estatutos de nosotros dicen que la persona se le cita 15 días antes para notificarla y después se cita asamblea para la Claro, destitución. en la asamblea ella puede hacer descargo e inmediatamente votar. Perfecto. No hay ningún problema. Ya, gracias. Y la última idea. Bueno, mi nombre es Solán, de la Comunidad de San Ramón. Nosotros tenemos un conflicto con la unión comunal. En una asamblea ordinaria se le pidió la destitución de los 3 miembros. Una porque uno de los miembros insultó a un funcionario público y de hecho ahí se agarraron, entre ellos se agarraron los 3, ¿ya? Entonces se pidió la destitución de los 3 miembros. Después se hizo una citación para una reunión extraordinaria. Se habló con el secretario municipal donde y se eligió dentro de esa asamblea una directiva suplente. Porque hay unos proyectos que vienen y que se lo había ganado, entonces estamos con él. ¿Es así el caso? ¿Tiene que ser así? Me dijo al principio que destituyeron en la asamblea extraordinaria. No, una ordinaria. Entonces no es válido. Ya. No, tiene que ser una asamblea extraordinaria. Pero ahí se acordó ahí en punto varios que se iba a hacer una asamblea extraordinaria. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay 2 cosas ahí. Primero, que la decisión de excluir personas es tema de asamblea extraordinaria. Entonces, usted puede decir hoy en la asamblea ordinaria, supongamos que estamos en la asamblea ordinaria, queremos excluir a la Michelle. Queremos excluir a la Michelle. Nuestro estatuto Queremos excluir a la Michelle. Pero tiene que ser un cuarto del sistema. Exacto. Tiene que ser exacto. Hay muchas cosas que tienen que pasar. La primera es que usted en una asamblea ordinaria puede decir que quiere echar a alguien. Primer punto, no puede hacerlo en la ordinaria. Ni aunque diga en ese momento que va a hacer después otra extraordinaria. Segundo punto, para citar una asamblea extraordinaria tiene que estar de acuerdo un cuarto de las personas que esté ahí, citar una asamblea extraordinaria o por petición de los directivos. Pero la decisión como tal no puede ser una asamblea ordinaria, aunque usted después cite otra extraordinaria. La exclusión tiene que ser previa investigación con votación en la asamblea extraordinaria. Y quórum de 2 tercios. Y quórum de ¿Qué 2 se hizo ahí? Se hizo eso. El quórum estaba... Pero se citó antes a una asamblea extraordinaria para votar eso. Sí. Entonces fue una asamblea extraordinaria. Sí. Claro, entonces en ese caso sería válido. Lo que no es válido es decidirlo en una asamblea ordinaria. Pero se citó. Se citó en una asamblea extraordinaria. Sí. Entonces en ese caso está todo correcto. Sí. Pregunta tonta, ¿quién hace la investigación? La hace la misma, puede haber un comité. Lo que pasa es que eso lo establecen los estatutos. No tengo. En el estatuto no sale comisión de investigador. ¿Puede haber un comité de ética? No tengo. Si eso podemos decir que está otro ¿Puede problema. llamar a una asamblea extraordinaria de los estatutos? Ya, Oigan, perfecto. sí, eso quería decir, que en honor al tiempo tenemos que ir terminando y cerrando. No hay preguntas tontas, por favor. Había un dicho que es como, no hay... Peores que no las hace. Sí, así que nadie, por favor, sigue con sus dudas. Yo sé que son muchas. La ley es una sola, pero efectivamente las realidades de cada organización son distintas. Los estatutos también de cada organización son distintos. Entonces, es muy normal que tengan las dudas que tengan. No se aflijan si es que no las alcanzaron a resolver ahora. Así como la Michelle y la Gabriela en Fundación Pro Bono tenemos una red bien amplia de abogados que podemos contestar esas dudas.
Hay un chat, yo no sé si ustedes lo conocen, que está funcionando de lunes a jueves, en la mañana de 10 a 12 y en la tarde de 3 a 5 de la tarde. Ustedes ingresan a través de Facebook, Instagram o incluso la misma web y hay un abogado atrás que va a responder y ustedes le pueden decir esto mismo y acá te mando mi estatuto, así que agradecería que me dieras una respuesta, una orientación. ¿Ya? Eso fue una alternativa. Si no están los correos, ya está probono@probono.cl. Les dejo el mío, lo voy a decir ahora y después. Mañana se hallarán. Es P de Paulina, pcorral@probono.cl. Si también tienen consultas, las pueden dirigir y ahí nosotros vemos cómo la canalizamos de la mayor forma y en el más pronto tiempo posible. Y también invitarlos a que completen el diagnóstico que ofrece Fundación Trascender. Yo creo que eso es súper importante que ustedes se mapeen y vean un poco en qué están, cómo están y qué necesitan mejorar. Si ustedes no lo saben, nosotros los abogados menos vamos a poner la cabeza, así que eso, un aplauso a todos los Yo creo que